好きな人でもお店のお客Hola a todos, bienvenidos al segundo día de Fantasmagoría con esta versión que denominamos Desde el Más Allá para hacerla virtual con el fin de continuar pues con el cine de género y formando públicos aquí en la ciudad de Medellín y ahora que tenemos la oportunidad de conectarnos en diferentes partes del mundo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre La Semilla Maldita, el cine sobre la maldad infantil, pero antes de ello los quiero invitar a las 8 de la noche el día de hoy para que veamos la película The City of the Dead del director John Moxey, una película británica de 1960 que trata el tema muy bien de la brujería, una especie de serie muy entretenida. Así que la transmisión será el día de hoy a las 8 de la noche por el canal de Facebook de Fantasmagoría. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el cine de la maldad infantil. Estamos hablando de ese cine que involucra a los infantes desde el punto de vista ominoso, siniestro, que genera mucho miedo en los adultos. Esto se genera debido a varias circunstancias. Por ejemplo, que normalmente uno lo que hace cuando piensa en un niño, va a pensar en una persona que es inocente, que ve la vida distinta y que se está formando. Pero dentro de estas narrativas que vamos a ver el día de hoy, esa imagen se tergiversa y puede llegar al extremo a que los adultos actúen, en algunos casos en defensa propia, contra esos niños, ¿cierto? Porque lo estamos mirando desde otro punto de vista. Entonces la presentación va a incluir lo que es las narrativas del niño malévolo en la literatura, ¿cierto? Sobre cómo se ha visto a lo largo de la historia a partir de historias cortas y de novelas. Luego hablaremos del infante poseído, esas narrativas de posesiones demoníacas en los niños. Luego tenemos el chico sobrenatural, que son esas narrativas donde el pequeño infante tiene algún tipo de poder que puede utilizar en contra de los adultos. Posteriormente vamos a ver la criatura salvaje, que son aquellas películas que pueden tener, digamos, mutaciones o niños, bebés en algunos casos, mutantes, que tienen un comportamiento animal y que obviamente van a hacer daño pues a su alrededor todo el tiempo. Luego tenemos las narrativas del pequeño asesino, que son quizás las más oscuras porque involucra
digamos, personas psicópatas desde pequeños, ¿cierto? Y cómo se va cambiando su comportamiento para obtener lo que quiere, porque básicamente es un comportamiento egoísta como se representa en el cine. Y finalmente hablar un poco de las parodias de este tipo de cine, sobre todo con un par de películas que voy a mencionar. Así que, bueno, vamos a ello. Primero vamos a hablar sobre entonces el niño malévolo en la literatura. Cuando hablamos de este tipo de historias, nos tenemos que remontar, por ejemplo, a 1844, en Alemania, donde el autor Hoffman lo que hizo fue sacar un libro para niños ilustrado, debido a que le quería regalar un libro infantil en Navidad a su pequeño hijo y no encontraba nada interesante en el mercado. Por lo tanto, él lo que hizo fue crear su propio libro a partir de cuentos ilustrados, y uno de ellos es llamado La historia del cruel Frederick, que es la historia de un niño que es bastante ominoso porque este niño lo que hace es torturar animales, coge un gato y lo tira por las escaleras, hace cierto tipo de acciones violentas hasta que llega un perro y lo muerde, él queda enfermo y el perro queda feliz comiéndose la comida de Frederick. Es un poco más, como le decía, infantil, pero ya tiene pues ciertos rasgos de que se genera pues a partir de la maldad infantil. Siguiendo ese rastro en la literatura, tenemos, por ejemplo, la novela pues, clásica, famosa de Henry James, llamada The Turn of the Screw o Otra Vuelta de Tuerca en español, escrita en 1898, pero apareció primero pues, en un magazine. Esta novela es bastante interesante e importante porque nos cuenta una historia también sobre dos niños que se pueden ver desde el punto de vista siniestros, que son Flora y Miles, que son unos niños que quedan, digamos, sin la supervisión de adultos cuando muere su institutriz, y contratan una nueva institutriz que va a la mansión de Bly, que se llama Bly, y allí esta institutriz lo que hace es que comienza a detectar un comportamiento extraño en los niños y que va a estar asociado con un sirviente anterior que los pudo haber corrompido. Entonces, en ese sentido, tenemos la parte de la maldad infantil, aunque en algunos casos la novela se puede leer un poco ambigua porque está toda narrada desde el punto de vista de la institutriz, entonces uno no sabe realmente si lo que sucedió es real o no. En ese caso, entonces, bueno, esta historia dio pie para una gran película de 1961 que son Los Inocentes de Innocence, o por ejemplo la adaptación actual de este año que se hizo para Netflix con The Haunting of Bly Manor. Bueno, otras narrativas en la literatura tenemos, por ejemplo, cuentos cortos como el cuento de Ray Bradbury, The Small Assassin, escrito en 1946. Y en este cuento lo interesante es que se nos muestra a un niño asesino, pero en este caso es un bebé, sin ningún comportamiento extraño aparentemente. La madre del bebé, cuando está a punto de nacer, presiente y siente que el bebé la quiere matar. Cuando nace, ese sentimiento sigue allí, y de hecho es muy curioso porque el bebé lo que hace es que, por ejemplo, cuando el padre sale a trabajar, no, empieza a llorar todo el tiempo, y cuando el padre regresa deja de llorar. Entonces eso va generando pues un impacto en la madre, y también se nota pues como la inclusión de que de pronto un bebé pueda razonar, pueda escuchar, pueda entender, y en este caso asesinar. Este cuento corto fue adaptado en una serie de televisión llamada The Ray Bradbury Theater a finales de los 80, donde no se podía ver, pues, bueno, no se podía ver, no, sino que no se capta también la esencia, pues obviamente la lectura. Ya en los 50 se dio todo el boom del cine de la maldad infantil, o bueno, de las historias más bien en la literatura, por ejemplo, otra vez con Ray Bradbury, con una adaptación, con un cuento llamado The Belt, en el que se nos cuenta un poco un mundo futurista donde casi todo está regido por la tecnología, y en ese mundo existe, por ejemplo, habitaciones electrónicas, que en este caso pues es una habitación para los niños, que se puede conectar con la mente de los niños. Entonces los niños van a imaginar cosas y se refleja de una forma virtual. Eso va generando que los niños quieran pasar todo el tiempo en esta habitación y que los padres se desapeguen pues de ellos. Por lo tanto, esa falta de supervisión va a generar el conflicto pues en los niños. Y otra historia interesante es la primera historia donde consiguió o que vendió pues el autor Richard Matheson, que es Born of Man and Woman, o Nacido de Hombre y Mujer,
en la cual también nos cuenta esta historia narrada desde el punto de vista del niño, que aparentemente, de acuerdo a lo que describe, es un niño que tiene deformaciones, que tiene, por ejemplo, la sangre verde, que puede tener más de dos piernas, de acuerdo a lo que explica, y es un cuento bastante tenebroso en ese sentido. Bueno, luego tenemos entonces ya otra adaptación muy famosa que es denominada It's a Good Life, de Jerome Bixby, de 1953, en la cual hay un personaje infantil llamado Anthony que tiene un poder casi que de Dios, porque puede controlar la mente, puede leer la mente, puede transportar cuerpos, puede revivir también los muertos. Entonces es un personaje bastante poderoso e interesante, pero en la novela es un niño de 3 años que no tiene como la conciencia de lo que está haciendo y a veces lo que hace es producto pues simplemente del desconocimiento, pero genera pues obviamente la maldad alrededor porque los habitantes del pueblo tratan de que el niño esté contento todo el tiempo. Esta narrativa se llevó a la pequeña pantalla en la serie Twilight Zone, Dimensión Desconocida, y luego se hizo también o hizo parte de la adaptación televisiva de Twilight Zone en el 83, llamada Twilight Zone The Movie, y allí ese segmento pues también fue llevado a la pantalla de la mano de Joe Dante. También lo recordarán, por ejemplo, en la serie Los Simpsons, en un capítulo donde Bart también presenta este comportamiento. Bueno, otra novela, ya hablando de novelas más grandes e importantes, es Lord of the Flies o El Señor de las Moscas de William Golding, escrita en 1953, que también tiene una adaptación en cine, y la cual es interesante porque nos muestra el comportamiento salvaje de estos niños que quedan varados en una isla, porque ellos básicamente recrean pues como una pequeña sociedad donde hay niños que tienen el control y otros no, se genera violencia entre ellos, entonces es una novela bastante interesante y siniestra. También tenemos The Midwich Cuckoos, es una novela de 1957 de John Wyndham, en la cual nos cuenta cómo en un pequeño pueblo, un día determinado, nacen en todo el pueblo unos pequeños bebés rubios que cuando crecen van a tener un control mental también. Entonces aquí tenemos también el caso del superpoder o el poder sobrenatural y donde los adultos tendrán que hacer algo para defenderse. Y finalmente aquí esta otra novela interesante, la última novela que escribió Shirley Jackson, que se llama We Have Always Lived in the Castle. Novela que escribió y ella murió pues al poco tiempo después. Esta novela también trata pues sobre el tema gótico y la maldad infantil. Entonces, ese sería como el caso de la literatura. Ya novelas más famosas de los años 60, algunos lo reconocerán, por ejemplo, tenemos El bebé Rosemary o Rosemary's Baby, del autor Ira Levin, una novela escrita en el 67 con una adaptación preciosa del 69 pues en el cine. También tenemos la novela El Exorcista, de William Peter Blatty, una novela que puso, digamos, en el panorama pues cinematográfico y la lectura lo que era las posesiones demoníacas y sobre todo el proceso del exorcismo. Otra novela interesante es The Other o El Otro, una novela escrita por Tom Tryon. Este autor lo que hizo fue, digamos, debido a su amor que tenía por la novela del bebé Rosemary, este autor que de hecho era un actor de cine, decidió escribir su propia novela denominada El Otro y salió bastante bien porque la novela cuenta la historia de un niño que tiene un hermano gemelo que es bastante psicópata. Entonces ahí está también la dualidad de saber si este gemelo existe o no. Y finalmente tenemos ya un autor más reconocido de pronto que es Stephen King, que en 1977 escribió un libro de cuentos, una antología llamada The Night Shift, y allí escribió un cuento llamado Children of the Corn o Los Chicos del Maíz, donde hay también en ese caso en un pueblo unos infantes, los niños se rebelan contra los adultos asesinando a todos los del pueblo con el fin de hacer sacrificios para un dios que se encuentra pues en los campos. Entonces ese es como el resumen un poco del punto de vista de la maldad infantil en la literatura. Entonces aquí estamos viendo varias cosas, por ejemplo, que los niños pueden hacer malos directamente, como en el caso de Midwich Cuckoos, o que puede ser también producto de algo externo, o también vemos que como el niño se puede, digamos, saltar de las reglas de los adultos por medio de poderes.
y pasa de ser un ser débil a un ser fuerte, pues. Entonces vamos a ver ahora las narrativas del infante poseído. Cuando hablamos de un infante poseído, estamos hablando de esas posesiones que se dan en los niños, que normalmente se han asociado con una vulnerabilidad, especialmente en las niñas. Sobre todo en el cine se ha tratado las posesiones demoníacas con la figura de una niña indefensa que está siendo descuidada por sus padres. Normalmente, pues, parten de una ruptura familiar que puede estar asociada a un divorcio de los padres o cuando el padre está ausente. Por lo tanto, esto genera que esta criatura esté expuesta a la maldad y la reciba pues directamente. En ese caso se podría exculpar de la responsabilidad de los niños porque digamos que en estos casos el niño es como una marioneta del demonio, ¿cierto? Como se puede ver en El Exorcista, por ejemplo. Bueno, entonces estas narrativas tratan que el niño es influenciado por fuerzas malignas. Bueno, que no necesariamente tiene que ser una posesión directa, pero eso es lo más común, sobre todo con la plantilla que les decía del exorcista, que normalmente termina con una escena o una secuencia o una realidad pues de hacer un exorcismo con tal de liberar el demonio pues y que la niña quede libre en este caso. Entonces, bueno, la película más importante y más famosa de este tipo de historias es El Exorcista, dirigida en 1973 por William Friedkin, que es una película que se mantiene bastante bien a lo largo de los años. Es una película que en su momento generó pues mucho miedo porque mostraba todo el proceso del exorcismo, se utilizó pues muchos efectos especiales que impactaban en el público y sobre todo que en este caso no hay ninguna duda que hay una posesión, porque eh, aquí tenemos a una niña llamada Regan que debido pues al descuido de su madre que está trabajando como actriz pero no mantiene, no digamos tiene mucho tiempo para compartir con ella y que el padre está ausente pues porque están divorciados, ella comienza a hablar con un amigo supuestamente imaginario, pues esa es otra de las características que se dan en este tipo de cine, que empieza a aparecer la figura del amigo imaginario que supuestamente no existe, pero en realidad es un demonio que le está hablando. En ese caso, pues, esa interacción comienza con el juego de la Ouija y la pequeña Regan, pues, es poseída. Y como les decía, en este caso no hay duda de lo sobrenatural, porque, por ejemplo, en una escena determinada, la cabeza de Regan gira a 360 grados. Entonces, vamos a ver aquí una escena de El Exorcista para que veamos pues todo lo que estamos ilustrando acá. Regan to raise McNeil, so he may no longer hold captive this prison. It pleased you to make in your image, and to redeem through your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. O Lord, hear my prayer. Father Karras. Father Karras. Damien. Escena famosa del Exorcista que tiene el elemento de la maldad infantil, como les decía, pero en este caso más como una marioneta, porque es una posesión demoníaca donde la pequeña Regan, que inicialmente es obviamente infantil e inocente, comienza a cambiar su comportamiento, a hablar vulgar, ¿cierto? A generar fluidos corporales extraños y a atacar a los demás. Entonces, esta es una película bastante importante que, digamos, generó una plantilla para las películas de exorcismos de ahí en adelante. Bueno, en ese sentido quise traer otro ejemplo un poco distinto, una película interesante llamada Ouija, El origen del mal, del 2016, o Ouija, Origin of Evil, del director Mike Flanagan, precisamente el director o el creador de la serie House of Blind Manor de Netflix. Este director hizo algo curioso e impresionante, me parece a mí, porque partió de una película bastante mala, que es del 2014, llamada Ouija, y esa película pues no funcionaba ni el guión, ni los sustos, ni la generación pues de terror como tal. En este caso, este director lo que hizo fue partir de esa historia, pero elaboró una historia como precuela, llamada pues El origen del mal, ambientada en los años 60, y con una historia bastante atrapante de una familia que hace una especie de estafas leyendo las cartas para ayudar a la gente supuestamente, pero en medio de eso la niña pequeña de la familia se ve involucrada otra vez con la Ouija y se ve poseída. Entonces, en este caso es una película que se pasó un poco desapercibida
el público en general, porque digamos que sí paso por festivales y es una película que me gusta bastante, así que damos una escena y un diálogo impresionante de esta película. There, kiddo. Christ. You scared the crap out of me. Want to hear something cool? Sure. Do you know what it feels like to be strangled to death? First, you feel the pressure in your throat. Your eyes water. And you start to taste something very, very sour in your mouth. Then, it's like someone lights a match right in the middle of your chest. And that fire grows. It fills your lungs and your throat, and all the way behind your eyes. And finally, that fire turns to ice. Like pins and needles of ice are sticking into your fingers, your toes, your arms. You see stars, then darkness. And the last thing you feel is cold. Good night, Romeo. Ahí escuchábamos y veíamos este diálogo que pone los pelos de punta, ¿cierto? Por cómo está entregado con esta actriz infantil, que es otra de las características que tiene el director Mike Flanagan, de dirigir muy bien a los actores. Bueno, entonces, otras narrativas, otras películas importantes desde el punto de vista de la posesión demoníaca, tenemos por ejemplo la película francesa Dorothy Mills, una película donde un psiquiatra tiene que investigar el comportamiento extraño de una niña. También tenemos lo que es El último exorcismo, película del 2010, película filmada como found footage, o es decir, con video encontrado, ¿cierto? Filmado con una cámara y que después lo encuentran, en la que un clérigo pierde la fe y trata pues de relatar o de mostrar los exorcismos como estafas. Y a partir de allí se va a encontrar con una posesión real. Y luego tenemos The Possession, una película que también muestra el punto de vista de la posesión a partir de una venta de garaje donde una niña tiene contacto con un objeto maldito y empieza la posesión directamente desde allí. Entonces, aquí tenemos la narrativa del infante poseído, en el caso pues de, como le decíamos, normalmente el niño se trata como una marioneta porque el mal viene desde afuera. Bueno, la siguiente sección la denominé el chico sobrenatural. En este caso es cuando estamos hablando, por ejemplo, de que los niños normalmente son débiles. Y así pueda o no, ¿cierto? Que tengan pensamientos impuros o deseos de venganza, que por alguna situación algún niño quiera tomar represalias con un compañero, con los padres, eso nunca lo va a llevar a cabo, ¿cierto? O pues supuestamente no se lleva a cabo porque tiene ese elemento de debilidad, de seguir las reglas de los adultos y obviamente pues ser educado correctamente por sus padres. Ese punto de vista se da la vuelta en las películas con chicos sobrenaturales porque en ellas estos pequeños nacen o adquieren un poder que les da la posibilidad de someter a los adultos, inclusive matarlos pues o dominarlos en el caso pues del control mental, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, estos niños son bastante peligrosos porque tienen todo un poder sobre el mundo pues, de los vivos y los adultos. Además de este poder sobrenatural, dentro de las narrativas de los chicos sobrenaturales también existe lo que es el ciclo de la violencia, involucrado o representado por los fantasmas infantiles. Esto se ve típicamente en películas japonesas del J-horror, donde algún niño sufrió durante su vida un abuso físico o emocional, en algunos casos sexual, antes de morir. Y por lo tanto, este niño que se convierte en un fantasma queda con una rabia o una ira reprimida. Esta rabia se manifiesta de forma paranormal y normalmente lo que hace es atacar
a las personas que llegan al lugar donde vivían o quieren esparcir el mal o quieren también que la persona que está investigando encuentre cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte o lo que sufrió con el fin de encontrar una justicia. Entonces, en ese sentido, vemos como un tipo de ciclo de violencia que se repite, porque a pesar de que el niño fue abusado en vida, ¿cierto? Él quiere ya, digamos, por libre albedrío, generar violencia después de la muerte. Es decir, es un ciclo que se repite. Y debido, pues obviamente, también a la ruptura familiar que se tenía. El otro tipo de narrativas de chicos sobrenaturales serían las narrativas del anticristo, que en este caso sí ya la maldad es pura, ¿cierto? Estamos hablando de hijos de Satán o de un demonio que van a nacer directamente con el gen maligno. Entonces, en este caso, sí que se justifica desde el punto de vista de la ficción, pues, y las películas, que los adultos, digamos, generen violencia contra estos niños, porque son originadores del mal y van a esparcir, pues, el mal en el mundo. Bueno, entonces en ese sentido, retomamos un poco la historia que les dije ahorita en la literatura de Miss Cucos, que se hizo una adaptación en el año 1960 llamada Village of the Damned, o más conocida como El Pueblo de los Malditos. Esta película clásica, que es bastante interesante y, como les decía ahorita un poco, cuenta la historia de un pueblo donde empiezan a nacer niños que en este caso son rubios, perfectos, pero sin ninguna emoción o apego con los padres. Y además de esto, estos niños lo que hacen es que tienen una conexión psíquica el uno con el otro y pueden controlar la mente de cualquier adulto. Por lo tanto, si alguien trata de hacer algo contra ellos, normalmente no lo va a poder hacer porque estos niños se meten en la mente de ellos y los controlan. Es una narrativa bastante tenebrosa, es una película muy bien hecha que tuvo un remake en los años 90 de la mano de John Carpenter, que está bien, pero la mejor película sería esta del 60, así que damos una escena clave de Pueblo de los Malditos. Veíamos entonces esta escena clásica donde se ve, pues, el poder de los niños y la maldad representada, pues, en estas expresiones o estos rostros sin expresiones más bien, que, como les decía, no tienen ningún apego por los adultos o por sus padres en este caso. Bueno, otro ejemplo clásico de estas películas es, por supuesto, The Omen o La Profecía de 1976 del director Richard Donner. Esta película fue bastante exitosa en su momento y, a diferencia, por ejemplo, de las anteriores, no fue basada en ningún libro, sino que luego de la película se hizo una novelización de la historia. Pero bueno, en The Omen nos cuenta la historia, pues, de un embajador de Estados Unidos en Inglaterra que va a tener un hijo con su esposa, pero en el momento, pues, del parto el hijo nace muerto. Entonces el padre, con el fin de no darle como otro disgusto a la esposa que ya había tenido otros abortos, le llega un plan, digámoslo así, de cambiar el bebé muerto por otro bebé que estaba para adopción, que es Demian, y lo hace así sin contarle a la esposa. Posteriormente, pues obviamente el niño comienza a crecer y a generar la maldad porque es el hijo, pues, de Satán. Y entonces acá vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, que en algunos casos estos niños de las narrativas de los anticristos tienen marcas de nacimiento, en este caso tiene el 666 en la cabeza, y además que también, digamos, que se asocia a lo que venimos hablando de la ruptura familiar o la falta, pues, de atención, porque en este caso la mamá, aunque quería mucho tener un niño, ella posteriormente como que se desapega un poco porque inclusive contrata a una nana, una institutriz que es satanista, y esta institutriz lo que hace es cuidar mucho más al bebé. Entonces aquí tenemos como un desapego también con el niño. Y también vemos otra cosa importante en
las historias del anticristo, que normalmente el bebé va a nacer en una familia con poder, rica, que tiene pues influencia, como en este caso del embajador, porque posteriormente va a crecer en ese mundo, pues iba a dominar mucho más el ambiente. En este caso, entonces, tenemos la profecía que generó varias secuelas y un remake, pero entonces vamos a ver una escena también clave de la historia. David! No, 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 no! Bueno, ahí estamos viendo una escena extraída de la película La Profecía de Omen, en la que además, como les estaba contando, también tiene una estructura interesante que es mostrar el nacimiento del hijo de Satán, de cómo va creciendo, porque Satán también fue, o el hijo también fue pequeño, ¿cierto? Como se ve acá. Bueno, en otras películas recomendadas de este tipo de narrativas son, por ejemplo, Stir of Echoes, llamada acá en Colombia Ecos Mortales, película de 1999, basada levemente en un libro de Richard Matheson, en la que aquí también el personaje principal tiene que investigar la muerte de una niña y lo que está sucediendo pues, alrededor de la casa donde está viviendo. Otra narrativa interesante es mostrada en la película sueca Déjame entrar, Let the Right One In, del 2008, que es esta que estamos viendo aquí en la mitad, que es una película que tiene también algo muy siniestro porque nos muestra una niña vampira, una niña pues que quedó, o la que la convirtieron a un ser vampiro desde hace muchos años y que se quedó pues obviamente en esa edad. Eso trata también a colación un poco la historia mostrada en Entrevista con el vampiro, donde también hay una niña que es vampira pues directamente. Otra película un poco más comercial, vista el año pasado, que se trata de Brightborn, que es una especie de anti-Superman, ¿cierto? Un niño con poderes sobrenaturales que lo que hace es que luego de que los descubre empieza a hacer lo que quiere y a partir de ahí como no tiene un control empieza a generar violencia a su alrededor. Bueno, entonces ese es como el caso de la narrativa de las criaturas o los niños sobrenaturales. Ahora vamos a hablar un poco de aquellas criaturas salvajes, lo que les decía al inicio, por ejemplo, nacimientos monstruosos, ¿cierto? Estos niños que tienen un comportamiento animal, un instinto de supervivencia, pero con lo cual va a atacar a los adultos, en algunos casos por defensa, en otros casos en busca de alimento. Entonces, en estas narrativas que ya se entienden y tienen precedentes también bíblicos, se podrían entender como una advertencia de Dios. Por ejemplo, cuando algo está sucediendo mal en un pueblo, esto está asociado o podría estar asociado supuestamente
a algún nacimiento extraño dentro de la comunidad que refleja pues lo que está mal en el pueblo. Y si el pueblo no actúa, continúan estos nacimientos posteriormente. También tenemos entonces lo que es la teoría de la impresión materna. En esta teoría, que es una teoría obsoleta pues ya al día de hoy, lo que hacía era pensar que cuando el niño tenía alguna deformación física era debido a un trauma de la madre o una fijación de la madre en el momento del embarazo. Por ejemplo, un caso famoso es el de John Merrick, que era conocido como el hombre elefante, y se dice que la madre pues le tenía miedo a los elefantes durante el embarazo. O hay otro caso curioso donde una madre un día pues que estaba en embarazo vio a su esposo llegar a la casa con un abrigo puesto sobre el hombro, sobre uno de sus hombros, que lo hacía ver como que le faltaba un brazo, y luego tuvo el bebé y el bebé nació faltándole precisamente ese brazo. Entonces, esa idea era un poco obsoleta, pero se mantuvo, digamos, en la cultura popular y es algo que se utiliza bastante en el cine de terror. Esto da pie entonces a lo que decía de nacimientos monstruosos con niños deformes, pero también pues con instintos animales, con este componente animal, que normalmente acá tampoco es un poco la culpa de ellos, porque están actuando normalmente en forma de defensa. Entonces, una de las películas, o quizá la película más famosa de este tipo de películas es Rosemary's Baby o El bebé Rosemary, de Roman Polanski, dirigida en 1968. Bueno, esta película podría, digamos, casar en varias secciones de las que he hablado, pero la traje acá como parte de La criatura salvaje, que obviamente es un spoiler, pero la película pues es del 68 y de hecho, por ejemplo, en España se tituló como La semilla del diablo, colocando directamente el spoiler. Y es una película pues bastante famosa, que es muy conocida, entonces por eso quise hablar un poco de ella acá. En el bebé Rosemary lo que pasa es que Rosemary va a vivir con su esposo a un edificio antiguo y ella también quiere tener pues un bebé, esa es su mayor ilusión. Luego de un encuentro extraño, porque digamos que se da como una interacción en torno a pesadilla, ella queda embarazada y luego empieza a sospechar que el bebé tiene problemas o que sería un bebé maldito. En este caso está digamos, la teoría de la impresión materna debido a que el personaje Rosemary se muestra como un personaje anticuado, que incluyendo los diálogos que se nos presentan en la película y la forma de actuar de ella, vemos que ella sí es un poco reacia al cambio, le gusta lo antiguo, ella quiere ser solo una ama de casa, no tiene como más aspiraciones, sobre todo pues en el momento que había un boom distinto, y por lo tanto ella tenía como una predilección por lo antiguo y lo primitivo, y esto se ve reflejado en el nacimiento del bebé, que obviamente también es primitivo porque nace de la maldad. Pero en este caso, pues no es, digamos, lo principal o lo importante como el comportamiento de Rosemary más que el esposo de Rosemary, ¿cierto? Que va a tener una incidencia directa en este nacimiento, siendo o partiendo pues de su propio egoísmo. Entonces vamos a ver una escena casi que el final de la película es un poco antes, donde nos muestra la primera vez que Rosemary ve a su bebé. Entonces veamos la escena. Hear you. Bueno, sí, entonces aquí estamos viendo esta escena impactante pues del bebé Rosemary, donde ella pues por primera vez ve su bebé y se impresiona pues con lo que ve. Y lo bueno de la película pues y del director Roman Polanski es que transmite eso al espectador porque uno no está viendo directamente el bebé y uno le empieza a volar la imaginación. Es una película pues una obra maestra del cine. Bueno, otra película importante en esta narrativa, aunque no es tan conocida y yo sé que es mucho de serie B, es
la película denominada It's Alive o Está Vivo del año 1974 del director Larry Cohen. En este caso, It's Alive también trata el tema de los niños monstruosos, pero desde un punto de vista un poco distinto, porque en este caso, bueno, está ambientada en los 70s y en un nacimiento de una madre que también tenía pues muchas ganas obviamente de tener un hijo, mientras que el padre tenía o era un poco reacio a tener un hijo. Cuando la madre tiene el hijo en el hospital, el hijo nace deforme, pero además con un comportamiento agresivo. De hecho, en la sala de operaciones asesina a todos los que están ahí menos a la madre y se escapa. Desde ese momento, el padre rechaza totalmente al hijo, también por el miedo a lo que se enfrentó, y lo que hace es tratar de ayudar a la policía a cazarlo. Entonces, es filmada, como les decía, en forma de serie B. Tiene pues como todos los elementos del cine de Larry Cohen, que era un cine un poco de guerrilla, de filmar en las calles sin pedir permiso, y eso se nota en el look de la película, pero aunque parezca un poco curiosa y exagerada esta idea pues de un bebé asesino, la película funciona porque digamos que el fondo de la historia es la conexión emocional que hay entre el padre y la criatura, sobre todo cómo va transformando los sentimientos del padre hacia este bebé pues. Esta película, como les decía, pues es bastante serie B, ¿cierto? O sea, tenemos asesinatos de este bebé que es contra los adultos y generó un par de secuelas que van un poco más allá en lo absurdo. Ya digamos la aparición de bebés de este estilo empiezan a proliferar en Estados Unidos y hasta llegar, por ejemplo, a la tercera parte donde ya no saben qué hacer con ellos, no los pueden matar y los reúnen a todos y los envían a una isla, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver una escena de Is Alive o Está Vivo del año 1974. Aquí estamos viendo un poco lo del ataque de este bebé a los policías en una escuela. Y como les decía, es interesante la película porque luego de que avanza la historia nos damos cuenta que el bebé actúa en forma instintiva, sobre todo cuando está acorralado o intenta atacar a los demás. Obviamente asesina, ¿cierto? Mata a las personas, pero lo hace desde otro punto de vista menos racional, ¿cierto? Bueno, entonces, otras películas recomendadas de este tipo de historias son, por ejemplo, The Brood, película de David Cronenberg del año 1979, en la cual una madre, debido a una ira que contenía que tiene, genera unos niños malévolos, ¿cierto? Y deformes. También tenemos otra historia como Baby Blood, en la cual una madre que está embarazada comienza a recibir como una especie de órdenes del bebé con el fin de que les lleve víctimas para asesinar. Entonces en ese estilo está también esta. O otra película como el 2009 llamada Grace, en la cual lo que veníamos hablando, que por ejemplo en este caso la madre tenía un deseo ferviente de tener un hijo, y cuando ella queda por fin embarazada, el hijo nace muerto, pero ella insiste en llevar a cabo el parto. El bebé efectivamente nace muerto, pero luego de unos minutos revive. Por lo tanto, ella ve eso como algo, una gracia de Dios, por eso la llama al bebé Grace. Y posteriormente Grace no va a ser una gracia, sino que va a ser una maldición, porque en un momento cuando la madre lo está alimentando, la bebé la muerde, prueba la sangre y a partir de ahí necesita o quiere sangre pues para subsistir. Entonces, en ese caso también, la figura de la madre se convierte en un monstruo porque empieza a ayudarla en ese sentido, ¿cierto? A llegar de víctimas.
Bueno, y finalmente, desde estas narrativas interesantes, traje la del El pequeño asesino, que podría ser de pronto las historias un poco más siniestras, porque estamos hablando de niños psicópatas. Entonces, en este caso, este tipo de personajes pueden ser salidos de problemas que son evidenciados en la sociedad, que se reflejan en estos niños, como lo decíamos, por ejemplo, con el Señor de las Moscas, que ese microcosmos que se genera en la isla se podría ver como un reflejo de lo malo de la sociedad. Estos niños son psicópatas porque van a tener como el uso de la razón y van a hacer los actos violentos sin remordimientos, ¿cierto? No van a pensar en los demás, simplemente en obtener lo que quieren en cualquier momento y a cualquier causa. Y también en estos casos se puede aprobar desde el punto de vista de la ficción, pues obviamente, la violencia contra estos niños en defensa propia. Entonces, una de las películas impresionantes, que es un clásico ya, llamada La mala semilla o The Bad Seed de 1956, dirigida por Melvin Leroy, nos cuenta la historia de Ruda, más bien Roda, que es una niña que aparentemente es perfecta, ¿cierto? Le va bien en el colegio en todo, le hace caso a la mamá, se comporta decentemente, pero llega un momento en que hay un concurso en la escuela, si no estoy mal es como de letrear letras, o tiene que ver pues con el idioma, y ella pues quería ganar el premio, pero queda de segundo, o de segunda posición. Por lo tanto, ella tiene pues como una fijación con el niño que ganó la medalla y eso va generando pues toda una serie de acciones que nos muestra el comportamiento real de la niña, además de que esta niña interactúa con el jardinero o el que ayuda pues en la casa, que también tiene elementos de psicópata y la reconoce inmediatamente. Entonces es una película que se puede ver un poco teatral, pero que en este caso funciona muy bien, sobre todo por las actuaciones de los protagonistas y que debido quizás a la época no nos muestra tanto las escenas explícitas de asesinato, sino que se cuenta mediante diálogos o mediante lo que sucede contado por otros, que obviamente eso genera pues un impacto importante pues en el espectador. Así que en ese sentido traje un diálogo espeluznante de esta película para que lo escuchemos de la película The Bad Seed. How can Mary Beth say I took the medal? I didn't. She didn't say you took the medal. She said you tried to grab at it and that Claude ran away down the beach. Now, did you have the medal even then? No, Mother, not then. Rhoda, how did you get the medal? Oh, I got it later on. How? Well, Claude went back on his promise. Then I followed him up the beach. Then he stopped and said I could wear the medal all day if I gave him 50 cents. Stop that. Is that the truth? Well, yes, Mother. I gave him 50 cents, and he let me wear the medal. Well, then why didn't you tell this to Miss Fern when she questioned you? Oh, Mommy, Miss Fern doesn't like me at all. I was afraid she'd think bad things of me if I told her I had the medal. Rhoda, now listen to me. You knew how much Mrs. Daigle wanted that medal, now didn't you? Yes, Mother, I guess I did. Well, then why didn't you give it to her? She's lost her little boy, Rhoda. She's heartbroken about this. She may never get over it. It may have destroyed her. Well, do you know what I mean? Well, yes, Mother, I guess so. No, you don't know what I mean. But it was silly to want to bury the medal pinned on Claude's coat. Claude was dead. He wouldn't know whether he had the medal pinned on him or not. Oh, I've got the prettiest mother. I've got the nicest mother. That's what I tell everybody. I say I've got the sweetest mother in the world. If she wants a little boy that bad, why doesn't she take one out of the orphan's home? Rhoda, get away from me. Don't talk to me. We have nothing to say to each other. Okay, Mother. Okay. Entonces aquí estamos viendo una escena de la película de Bad Seed con un diálogo impresionante pues entre estos actores y me indican un poco que hubo un problema en Facebook con la transmisión debido a que en algunos clips que utilizamos se escuchaba una música y Facebook lo bloqueaba. Esperamos de que ya se haya solucionado, que lo puedan estar escuchando bien,
pero de todas formas los invitamos a que vean el video posteriormente que va a quedar alojado pues en nuestra página en Facebook. Pero bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces, otra película interesante en el caso pues, de Pequeños Asesinos se puede ver en un clásico español llamada ¿Quién puede matar a un niño? Que es una pregunta retórica que se la hace uno pues obviamente al ver este tipo de historias. Esta película es dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, que es un director importante en la historia del cine y la televisión fantástica en España, y que de hecho esta película precede un poco la historia de Stephen King, Los Chicos del Maíz. En este caso entonces nos cuenta la historia de esta pareja que están bueno, no recuerdo si es de luna de miel, pero bueno, en todo caso están en vacaciones, ella está en embarazo, y esta pareja resulta o llega a un pueblo costero en España, pero lo que no saben es que en este pueblo todos los pequeños, todos los niños se rebelaron contra los adultos y los asesinaron. Esto debido supuestamente a un virus que se esparce entre los infantes. Así que aquí se genera la cuestión de nuevo del impacto del ver a un niño empuñar un arma y asesinar y digamos la necesidad de uno de defenderse, pero a su vez generar violencia contra los niños. Así que damos una escena también impactante de quién puede matar a un niño. Escena de quién puede matar a un niño y vemos también, para los que conocen la película Los Hijos del Maíz o Los Chicos del Maíz, que hay cierta similitud. Por ejemplo, aquí se utiliza una voz, están los niños que se rebelan. En el caso de Los Chicos del Maíz lo hacen con el fin de hacer sacrificios para un dios que denominan como aquel que camina en las hileras. Entonces, bueno, ahí esta es otra película que quizás no es tan conocida para el público en general y que la recomiendo bastante. Bueno, otras películas de este estilo y quizás un poco desconocidas, por ejemplo, The Pit, o más conocida como El Hoyo, es El Hoyo, en el cual hay un niño bastante siniestro que descubre un hoyo en medio del bosque, pero en ese hoyo hay unas criaturas carnívoras. Entonces lo que hace, que es la parte asesina de él, ¿cierto? Es, digamos que aquel que le hace algo mal a él lo lleva al bosque y lo tira al pozo. Y esto lo asocia con un oso de peluche que es Teddy, que le habla todo el tiempo. Entonces uno piensa pues que es la imaginación de él, pero obviamente él tiene las acciones porque él tiene el raciocinio de tal forma que genera pues las muertes de aquellas personas pues que lo contradicen o le hacen algún mal. Bueno, otra película impresionante es The Other o El Otro, película de Robert Mulligan de 1972, en la cual les mencioné un poco al inicio de la charla, que es una historia de un niño quien está todo el tiempo pues con su real amigo que es su hermano gemelo, pero este hermano gemelo tiene un comportamiento psicópata, quiere hacer el mal y el otro se comporta pues todo lo contrario. Pero a medida que avanza la película uno no sabe o uno empieza a dudar de la existencia del gemelo. Entonces es algo muy interesante, sobre todo porque la película es bastante cruda. Para su momento es del 72, pero tiene unas escenas impactantes. Está muy bien elaborada, sobre todo porque es una película bastante seria, lo que ayuda pues al terror, y me gustó bastante pues el otro. Y otra película un poco ya más moderna de los 90, se trata de The Good Son, interpretada por Macaulay Culkin, quien es mi pequeño angelito, pero en este caso es más como mi pequeño diablito, porque en The Good Son es la historia pues de este niño con su tía que invitan a un primo de vacaciones que es Macaulay, y este niño empieza a mostrar un comportamiento de psicópata también.
Esta es un poco más de thriller que de terror, pero es bastante interesante, dirigida por Joseph Ruben. Bueno, entonces esas eran como las narrativas más importantes, ¿cierto?, que podríamos analizar desde el punto de vista del cine de terror, pero quise terminar también con historias que ya son parodias de este cine, porque siempre van a haber parodias, y sobre todo cuando hay un subgénero tan popular como el género de la maldad infantil. Entonces, en el término de las parodias, tenemos, por ejemplo, dos ejemplos acá. Bueno, el primero de ellos es Hell Baby, una película de 2013, en la cual una pareja se muda a una casa que aparentemente está encantada y lo que hace es pedir la ayuda de un equipo experto del Vaticano. Obviamente es bastante de comedia y que parodia pues el subgénero. Otra un poco más interesante y mejor hecha es Cuties, del 2014, en la cual se nos muestra a unos niños quienes empiezan o son infectados y se empiezan a comportar como zombies. Entonces un día en una escuela los niños lo que hacen es atacar a todos los adultos, los profesores, y a ellos les toca encerrarse en la escuela para defenderse. Es bastante interesante y divertida pues Cuties. Y para terminar entonces con una de las parodias, quise traer un video que se puede ver en YouTube, espero pues que no lo corte Facebook, realizada por la página web College Humor en el 2013, donde se nos cuenta un poco todas estas historias de niños ominosos, ¿cierto? Niños sobrenaturales que tienen maldad en un formato de comedia. Así que, bueno, vamos a ver este video corto, que se llama Horror Movie Daycare. Hi, I'm Catherine Daisy. I'm the director at Happy Dreams Daycare. We offer a welcoming environment for all children, regardless of any personal or supernatural issues they may have at home. We don't use words like slow or possessed or antichrist. Happy Dreams Daycare is a place where kids can just be kids. Danny, do you want a juice box? Danny's not here, Mrs. Daisy. Only Tony now. Well, does Tony want a juice box? Yes. Come play with us, Danny. Danny, remember how we talked about socializing? Go play with them. We try to engage kids in group activities to make learning fun. C, D, E, F, G, H, I, J, K. Great. We also make sure kids get plenty of outdoor time. 9, we're missing one. Where's Kevin? Kevin! Come on inside! The harvest is coming. It's snack time. I've always loved working with kids. Before this, I was a nurse in a youth mental hospital. After that burned down, I was a governess in an old orphanage. After that burned down, Can I come in? Oh, not right now, Abby, okay? Okay, does anyone have a book they'd like us to read today? Oh, fun choice. Some parents come to me at their wits' end, and I completely understand. There's nothing scarier than parenthood. I was a little concerned with something that Damien drew today. Let me see if I can find it. There it is. Damien. Each day come nap time, you're reminded of what little angels they really are. I love your top side. I love your happy side. Samara, get out of the TV. TV time is over. But you know what? Some kids are a real handful. Reagan, stop. You're gonna make yourself dizzy. Bueno, estamos viendo esta sketch, ¿cierto? En forma de parodia, pues, de una guardería para niños malditos. Bueno, entonces, eso es lo que tenía por el día de hoy, esas narrativas del cine de maldad infantil que ha generado y sigue generando, pues, fascinación en el espectador. Se siguen haciendo películas de este estilo, sobre todo también que ha generado verdaderas obras maestras del cine, no solo del terror, sino en general. Así que, bueno, espero hayan disfrutado pues de la presentación. Bueno, entonces antes de irnos, agradecemos pues a los que están conectados y vamos a mirar a ver si hay algún comentario. Bueno, entonces saludamos a Carolina Rojas,
Lisa Arboleda nos dice, ¿de quién también podría entrar Firestarter o Pet Sematary? Bueno, de hecho, cuando hablé de la narrativa del chico sobrenatural, que hablaba sobre aquellos pequeños que tienen poderes más allá pues, de lo natural, sobrenaturales, como por ejemplo la telequinesis o la lectura mental, entraría perfectamente Firestarter, pero en ese caso es un poco distinto porque digamos que el niño en ese caso está siendo oprimido por una institución, en ese caso por el gobierno, que lo ve como un arma, ¿cierto? Para el gobierno en ese caso de Firestarter, o Ojos de Fuego, como se conoce en español, película de 1984, la niña que tiene el poder de generar fuego con la mente es un arma para el gobierno. Entonces, en ese caso, tiene más un poco la narrativa de thriller, aunque se podría ver también un poco de la maldad infantil, porque la pequeña, que en ese caso se llama Charlie, ella lo que hace es que cuando genera fuego para defenderse, que está bien, pero llega un momento en que empieza a disfrutar lo que hace. Sobre todo eso se entiende en la novela, mucho más que en la película. Lo mismo pasa con Carol, ¿cierto? De Stephen King, que no es una niña muy pequeña, pero es una menor de edad, ¿cierto? Es una chica de 17 años, si no estoy mal, que tiene o sufre un abuso por parte de su madre durante toda su vida, además del bullying en el colegio. Por ejemplo, cuando ella tiene la primera vez la menstruación, como ella nunca ha sabido qué es eso, la madre nunca le ha hablado sobre ello, ella cree que se está desangrando y va a morir. Entonces las compañeras se burlan de ella, tirándole tampones a diestra y siniestra, y ella, digamos que empieza a despertar ese poder sobrenatural que tiene, que es la telequinesis. Posteriormente, de nuevo, ¿cierto? Cuando sufre otros abusos por parte de su entorno, ella va a tomar venganza con este poder, pero igual, por ejemplo, en una escena casi que al final, ¿cierto? Que están en el baile de graduación, cuando le tiran pues un balde lleno de sangre de cerdo, ella explota y empieza a matar a todo mundo sin diferenciar, por ejemplo, los que la ayudaron o no. Entonces, en ese caso, es un poco como lo siniestro ahí porque ella va un poco más allá. Empieza pues a tomar venganza, pero además empieza a disfrutar lo que hace, que se ve pues con la sonrisa de la actriz en esa escena, por ejemplo. Empecé a matar y claro, también hay un componente de maldad infantil, pero digamos ya desde el punto de vista sobrenatural, ¿cierto? Que es cuando el bebé Gates muere y el padre pues obviamente devastado por esta pérdida, lo entierra en un cementerio indio y este bebé regresa, pero ya regresa transformado, ya regresa pues maldito. Entonces ese componente, claro, tiene que ver con la maldad infantil, aunque en ese caso hay otros componentes del terror. Es un poco más digamos, especializado en ese punto específico del niño, que es parte clave de la historia y que de hecho ese libro me encanta, pues porque fue el primer libro de King que leí y uno cuando llega a esa escena, pues de la muerte de Gates es bastante impresionante, pero sí, claro, sí tiene componentes de maldad infantil. Bueno, Angie Vallejo nos dice, muy buena clase, la he disfrutado mucho, quería preguntar, ¿podríamos considerar que otra manera en que se ha representado el tema de la maldad infantil es en relación con el tema del doble o el doppelganger? Pienso en películas como The Hall o The Hole in the Ground. Sí, es una película que también me gustó mucho y es verdad. En ese caso es un poco como la narrativa del doble o el doppelganger, que también tiene incidencia en el mundo o en el cine de la maldad infantil. Porque, por ejemplo, lo que decía un poco ahorita del otro, ¿cierto? Es la proyección del niño gemelo es como un doble de él, ¿cierto? Una parte mala de él. Pero en otras historias, bueno, sin contar de pronto spoilers, hay otras historias que utilizan esta narrativa en el sentido de uno no sabe si el otro es real o no, y utiliza esa figura pues del doble de él, ¿cierto? Como la proyección de lo mal que uno puede hacer, pero visto como otra persona. Como se puede ver, como decías, en The Hole in the Ground, que es una película que me gustó mucho, como se ve en el otro hasta cierto momento, o como se utiliza de pronto en la historia de una película que me encanta, que es de Changeling, de Al final de la escalera, que ahí explican un poco lo que sucedió en esa casa, pero sin decir mucho para no decir spoiler, por ejemplo. Pero sí, sí podría involucrar aquí el caso del cambio, ¿cierto? De la figura del doble, que también se podría asociar con lo que decía ahorita un poco del niño imaginario. Bueno, no sé si hay algún otro comentario.
es bueno saber cómo, claro, qué tipo de película les gusta. Sí, me gustó pues como la mención que hicieron aquí de las otras películas de Stephen King y de Hole in the Ground. Y como lo decía, es una narrativa que se sigue utilizando, ¿cierto? Es un tipo de cine que sigue funcionando, se siguen haciendo películas de posesiones demoníacas, de niños siniestros desde el punto de vista del doble, como lo dijo Angie, o también, por ejemplo, con poderes sobrenaturales, o ya como más directas y más reales y más tenebrosas que son niños asesinos. Así que bueno, nada, espero que hayan disfrutado la presentación de hoy. Recuerden que Fantasmagoría desde el más allá continúa el día de hoy y va hasta el domingo. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, tendremos transmisión en directo por Facebook con la película The City of the Dead del director John Moxey del año 1960, que trata sobre brujería y que tiene pues grandes actuaciones, incluyendo al actor Christopher Lee. Entonces, a las 8 la idea es pasar la película y luego, digamos que nuestra intención es que participemos entre todos en un pequeño foro para discutirla. Así que los invitamos a que se queden pues el día de hoy, quedan la película a las 8 y luego se queden para que hablemos de la película. Ya el día de mañana tendremos más en Fantasmagorías del Más Allá, como por ejemplo otros conversatorios con la directora de Macabro Film, o Macabro Festival más bien, de un festival de cine especializado de género en México. Y también tenemos una charla sobre el J-horror o el cine de horror japonés y posteriormente pues la proyección de una película, un clásico de Coppola como Demencia 13. Y ya el domingo tenemos también otra charla, otro conversatorio, otra charla magistral y otra película. Así que esperamos que les guste, que interactúen con nosotros, compartan pues nuestros videos y nuestras transmisiones en vivo. Y bueno, muchas gracias a todos por ver. Hasta luego.